Bueno, estos videos que voy a empezar a generar en estos momentos son videos de conversación que van a tratar algunos puntos de vista que tienen que ver con el cálculo del perímetro de circunferencia que desarrollé durante más de 3 años, el cual llegó a un resultado completamente distinto. El valor es 3.14269685 y que rompe con el esquema tradicional que lleva más de 2700 años, el cual es un cálculo geométrico que nace dentro del perímetro de la circunferencia y que está representado por el número pi 3.14159265, número irracional con decimales infinitos. El número que encontré yo es un número irracional con decimales infinitos, de la misma manera, pero lo que trato de plantear yo en este ejercicio es que el tema es decimal infinito no es el problema, que significa esto que en este ejercicio se trabaja con el borde del perímetro de circunferencia y el cual toma forma a partir del radio y al girar 360 grados el radio, y lo particular que tiene es que se puede trabajar con números enteros. En este ejercicio el tema del decimal infinito queda completamente solucionado al entender que todos los números representan a los perímetros de circunferencia, y como existen los perímetros de circunferencia que están representados por números irracionales, también van a existir los perímetros de circunferencia que están representados por números enteros. Yo trabajo con números enteros, como 40, 50, 70, 80. Pero este video es más que nada para entender el cómo se piensa, al entender una parte muy importante de lo que es el conocimiento, cómo nace el conocimiento, a partir de qué punto de vista nosotros generamos o le damos valor a la palabra inteligencia, cómo se genera la inteligencia, cómo se piensa, para qué pensamos. Esas palabras son muy importantes porque en cierto punto, en este mundo nosotros siempre estamos, aunque no lo queramos, en un estado de sobrevivencia. La realidad en la cual existimos es una realidad en la cual tenemos que sobrevivir. O sea, tenemos que trabajar para comer. Tenemos que generar algo para otras personas para que nos repercuta en un beneficio. Es una realidad completamente real. Acá en este mundo nosotros vivimos bajo 3 puntos muy fundamentales. El punto más fundamental es que ningún ser humano nace con un conocimiento, nace con un desconocimiento, por lo tanto uno tiene un centro, un equilibrio. Un ser humano, una persona no nace con respuestas, nace sin respuestas, por lo tanto siempre está tratando de buscar respuestas. En el momento de buscar esas respuestas, uno tiene que tener mucho cuidado con las personas a las cuales les preguntan para que les den una respuesta. Es muy importante entender que lo primero que tiene que hacer un ser humano es entender la realidad y comprender el mundo con sus propias preguntas y respuestas. La base es el conocimiento, la base es la educación, pero es una base muy débil. No es una base que genere una perspectiva de pensar, solo es una base que genera un proceso. En la educación no nos enseñan a pensar. Ejemplo sencillo que voy a dar, que es parte de mi vida, es que durante toda mi juventud siempre me dijeron: Eduardo, piensa esto otro, piensa así, piensa de esta manera, piensa en tu futuro. Pero ninguna de las personas que me exigió pensar, me enseñó a pensar, ni me dijo cómo se pensaba, ni cuál era el proceso. Cuando yo recuerdo eso, recuerdo que siempre estaba como en el aire, no, sin poder tomar alguna decisión, sin poder tener una respuesta. Entonces eso a los 40 ya me generó un quiebre, porque la realidad en la cual existía era como extraña. Voy a dejar esto acá. Ya había quedado que necesariamente las personas nacen con un desconocimiento, no tienen un conocimiento. El segundo punto más importante, tienen que enfrentar una realidad sin ese desconocimiento. Tercero, la realidad es que en este mundo el que el ser humano tenga un desconocimiento de la realidad es un punto, es una, como se dice, es una norma que se dictaminó.
El ser humano no nació de la nada. Nació producto de un conocimiento y el lenguaje original producto de una conciencia intencional. Pero esa conciencia intencional definió que en este mundo el ser humano no tuviera el conocimiento. El conocimiento del ser humano parte del desconocimiento de la realidad. Es un conocimiento transtemporal y transcultural. Significa que abarcó muchas culturas y trascendió a través del tiempo. A través del tiempo el conocimiento se va nivelando, va definiendo procesos en los cuales va descartando la interpretación de la realidad. Nosotros nos vamos quedando casi siempre con la parte más interesante que va definiendo lo que se podía proyectar como una realidad. No podemos definir hoy en día que el conocimiento sea una verdad, sino que es una especie de interpretación especulativa que no se puede definir como que es. Nosotros siempre estamos tratando de hacer para entender la realidad en la cual existimos. Esta realidad parte con un ser humano en un desconocimiento. ¿El por qué el desconocimiento del ser humano? Alguien a lo mejor no quiere una especie de competencia en estado de igualdad. Entonces, un ser humano con un conocimiento total del lenguaje original es un ser humano con millones de posibilidades. Entonces se va entendiendo que la realidad es un poco contraria a lo que muchas veces pensamos o nos hicieron pensar. Ahora, parto de la idea de que el conocimiento en el ser humano es un conocimiento que nace producto de una necesidad de sobrevivencia. Nosotros estamos siempre en un estado de sobrevivencia. No nos guste o no nos guste la idea, nosotros siempre vamos a estar en este mundo en un estado de sobrevivencia. Entonces, el conocimiento es un interés de una necesidad de la persona para poder sobrevivir. El ser humano genera un conocimiento por una necesidad. La necesidad era sobrevivir. Se trasladó a través del tiempo el ser humano de la naturaleza a las ciudades. Entonces, vamos viendo que hay una separación clara en este trayecto del ser humano. El ser humano parte de un acto violento y se vuelve un ser tranquilo. Pero esa tranquilidad es una separación del ser humano de la naturalidad del ser. Significa que tenemos a un ser humano en la naturaleza que está normado y definido, condicionado a existir de una manera tal, y tenemos un ser humano que es antinatural. La antinaturalidad del ser humano es la que voy a proyectar. ¿Por qué digo que no es natural? Porque esa palabra produce una confusión tremenda. La palabra natural significa justificación. El mundo es así. Es natural que sea así. Todo tiene que pasar. Es natural que tenga que pasar. Entonces se va viendo que esa palabra sirve mucho para justificar a las personas para no producir cambios. Es natural que todo ocurra. Si es natural que todo ocurra, estamos todos jodidos. Ese es el gran tema. Entonces, voy proyectando que hay palabras con las cuales choca una persona en la realidad. Yo conversando con un físico, un metafísico, nos dedicamos a tratar de entender la palabra experto, que es una palabra con la cual choca cualquier persona en la realidad. ¿Por qué? Porque se definen que hay muchos expertos en este mundo. Pero la inteligencia y la capacidad del ser humano de desarrollar hoy en día está en el conocimiento. No existe ningún ser humano que proyecte algo distinto en el desconocimiento, porque el desconocimiento sí existe, pero el desconocimiento tiene algo muy particular. En el desconocimiento está todo lo que es y no tiene un nombre, pero que forma parte de la realidad y estructura la realidad. Nosotros no hemos tocado absolutamente nada con respecto a eso. Nosotros solo vislumbramos una parte de la realidad. Es como decir, mira, uy, qué lindo atardecer.
¿sí? Algo así es el conocimiento de nosotros. Es bonito, ¿sí? Pero no proyectamos la estructura. Esto tiene que ver mucho con la matemática ilusionista, que proyectan cálculos místicos como una elevación demasiado alta de la realidad. Entonces, se va diciendo que esta matemática es exacta. Yo contradigo eso con un punto muy fuerte. Se puede comprobar que la matemática no es exacta. Y aquí está el punto más interesante. La matemática, siendo imperfecta, siendo inexacta, es una matemática exacta. Eso es lo más contradictorio que se ha expresado a través de la historia. Que una matemática que no es exacta genere valores exactos. Entonces es un tema que habitualmente no se toca. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas tiende a decir que es exacta, porque le enseñaron a decir que es exacta. Entonces aquí va el fundamento de esto. Cómo nos enseñan a pensar, terminamos pensando. Es muy distinto que generemos un pensamiento propio. ¿Por qué tenemos que generar un pensamiento propio? Aquí voy a ir dando a entender que el ego del yo sí es funcional. Voy a expresar que eh, yo soy un trabajador de la construcción. En la construcción se aplica el ego del yo. Yo primero, yo segundo, yo tercero, yo cuarto. ¿Por qué se aplica este ego? Porque habitualmente hay muchos accidentes y las personas mueren en la construcción o quedan inválidos. Cada obrero de construcción es la base o el pilar de su familia. Cuando el pilar de su familia toma un riesgo que no midió, que no pensó, muere, dejando a su familia en una posición de desvalida. Si el pilar de la casa llega a sobrevivir y queda inválido, pasa a ser una carga para la familia. En la construcción hay algo muy particular. En la construcción trabajan personas y las personas muchas veces no creen que pasan cosas. Los obreros no están habituados a entender que sí se muere y que sí se puede quedar inválido por la sencilla razón de que la manera en la que piensa o la manera en la que está condicionado a un ser humano a pensar es la que lo perjudica. Las personas funcionan por una reacción mecánica. Si una persona ve fuego, dice, ¡wow! ¡Fuego! Si una persona ve lluvia, hay lluvia. Pero esos son actos directos. Entonces voy al hecho de que no se piensa en consecuencias. Y no existe una seguridad del 100% en ningún trabajo. Entonces siempre la precaución es entender primero lo que va a hacer y entender las posibilidades de lo que puede suceder cuando se ejecuta un trabajo. 20 años en la construcción, 25 años. La construcción en la cual partí en una construcción sin seguridad. Hoy ha cambiado todo un proceso. Hoy la exigencia es muy alta. Pero el gran tema está en las personas que tienen que usar esas herramientas para tener su seguridad. Muchas veces no la usan porque no creen que pasen las cosas y las cosas pasan. Un acto simple se transforma como engancharse en un punto de seguridad, se transforma en algo bueno. Pero una persona olvida de engancharse y cree necesariamente que el tablón que va a pisar lo va a sostener y pisa el tablón sin engancharse y pasa 4 o 5 pisos para abajo. Es una realidad. Si se preguntan, esto sucede, pero sucede porque en este caso es un tema contrario, no es el tema de la ejecución muchas veces del trabajo, es un tema de las personas. Las personas por algún motivo no creen que ocurren cosas. Bueno, el tema de pensar es muy importante. Ejemplo, algo sencillo. En la ciudad ocurren cosas muy importantes. Primero, la individualidad del yo. La individualidad es
es una condición en las sociedades, grandes como las ciudades, pero esa condición se desvanece en lugares como pueblos chicos. Un ejemplo muy interesante es que yo puedo caminar por Santiago Centro todo un día y ninguna persona me va a saludar. Pero hoy, caminando por una carretera que va hacia a cualquier parte de un campo de Temuco, vieron una carretera con una yunta de bueyes y una persona. La persona levanta la mano y le dice, ¡hola amigo! Y entonces yo digo, ¡hola amigo! Es increíble cómo hay una diferencia tan grande. Esa individualidad generalmente es chocante acá en Santiago, pero es una realidad. Esta sociedad genera individualismo, una, como se dice, una falta de preocupación por los demás. Ese individualismo tiene un costo muy importante porque al entender la realidad en la cual se existe, todo está en un estado de dependencia permanente. O sea, tal como la geometría es una estructura que genera un estado de dependencia de distintas figuras geométricas a partir de un solo número, la realidad es que la sociedad es igual. Aunque no lo quieran, las personas dependen de otras. El día menos pensado, una persona va a necesitar de otra persona y va a sentirse muy agradecida que se acerque a otra persona y le tienda una mano. Porque en ese punto, si eso no ocurre, entonces la humanidad se perdió. La humanidad es un acto antinatural que se refleja contrario al esquema natural de la existencia. Quien dictaminó la norma generó que el individualismo iba a generar la perspectiva de vida de cada persona e iba a proyectar la sociedad. Y eso es lo que es. Las sociedades no funcionan en un sistema colectivo, esa es una realidad. Son un conjunto de personas que tienen una visión propia de su vida, una proyección personal de su existencia, pero no funcionan como colectividad, y esto no se debe generalmente a un problema que tenga que ver con la política, tiene que ver con la naturalidad de la existencia. O sea, lo natural forja la individualidad del ser humano. Si se parte por eso, se va a ver necesariamente que hay muchos temas que son conflictivos que en la realidad no se entienden porque no se entienden la realidad en la cual se existe. Yo siempre me desplazo hacia afuera. Cuando me desplazo hacia afuera, puedo ver que la gente caminando por la ciudad es diferente. Pero cuando me desplazo fuera de esa realidad, veo que toda la gente es igual. Y aquí está lo interesante. A veces se generan pensamientos muy interesantes a través de esta realidad. Ejemplo, yo caminando por Santiago, una vez me encontré con una mujer vestida de blanco. Dije, vestida de blanco, un poco extraño, toda la gente no se viste de blanco. En la misma cuadra, segunda mujer vestida de blanco, ya dije, esto es como algo extraño. Tercera cuadra, voy viendo que ya vienen 5 mujeres de blanco, ya me sorprendió, seguí caminando, una cantidad impresionante de mujeres de blanco, hasta que llegué a la Plaza de Armas, frente a la catedral, conversé con una mujer, le dije, buenas tardes dama, me gustaría saber qué está pasando. Me dijo, nosotros estamos haciendo una protesta en contra del aborto. Entonces voy viendo que sí se cumplió lo que ellos proyectaron. Proyectaron hacer una protesta donde hubiera algo visual, que contrastara con la realidad de lo habitual, y era vestir a muchas mujeres de blanco. Entonces se va viendo que la mayoría de las proyecciones de cómo se usa la capacidad para entender, como para dar a entender, sí funcionan. Entonces voy viendo que hay maneras de cómo se construye un pensamiento. Lo más importante que hay que entender en esta realidad, esta es una realidad con intenciones. Intenciones buenas y intenciones no tan buenas. Nos guste o no nos guste, esta realidad de sociedad no es un pan dulce. Nosotros siempre tenemos que pensar lo que los demás nos expresan para poder entender en qué nos están metiendo o qué nos están tratando de imponer. Es una realidad difícil, pero es la realidad en la cual existimos. Entonces, el tema de la matemática
está muy ligado a todo lo que es nuestra vida diaria. Lo único que por algún motivo es un rechazo, se produce un rechazo de la mayoría de las personas. Lo interesante es que generar un pensamiento propio genera una perspectiva de vida. El punto más relevante de todo esto es que un ser humano que nace en desconocimiento es un ser humano que no tiene un centro. Al no tener un centro, no tiene respuestas con las cuales puede enfrentar su vida diaria. Por lo tanto, es un ser humano, una persona que busca respuestas. Lo que es más relevante en todo esto es en quiénes buscan la respuesta. O sea, quién es la persona adecuada que me va a dar las respuestas. Eso es lo que hay que entender. ¿Y por qué yo voy a creer lo que me están diciendo o expresando? La imparcialidad es muy importante. Construir una imparcialidad es muy importante. La credibilidad, cómo creemos y por qué creemos es muy importante de entender. ¿Qué nos hace creer? Entonces vivimos una realidad de intencionalidades donde hay otro tipo de realidades que están por sobre nuestra comprensión. Esto es algo que habitualmente pasa a través de nuestra vida diaria. Nos guste o no nos guste, tenemos que enfrentar la realidad en la que existimos. No hay de otra. Mañana tenemos que levantarnos a trabajar, pasado mañana tenemos que levantarnos a trabajar, pero en algún punto nos vamos a hacer preguntas muy interesantes cuando nos demos el tiempo de pensar esas preguntas. La filosofía, a través de la historia, se transformó en un acto racista. El gran tema de la filosofía actual es que muchas personas les encanta poner palabras con términos que la mayoría de las personas no entiende. Esas palabras tienen otros significados. O sea, tienen un mismo significado que puede estar representado por distintas palabras. Yo puedo entender bajo otra palabra el mismo significado que está pronunciando esta persona con una palabra que yo no conozco. Entonces se va viendo que la filosofía se volvió un acto clasista, racista. Me gustan las empresas a mí dan a entender que se pueden comprender muchas cosas, pero en general la solución a todos los problemas actuales parte porque todos comprendamos con palabras simples los sucesos y los acontecimientos que ocurren en nuestras sociedades. Es algo que difícilmente puede hacerse porque generalmente siempre estamos buscando cosas en forma individual y tal vez a veces la colectividad sí genera buenos beneficios porque somos un conjunto de personas. Bueno, estos videos de conversación los iré subiendo habitualmente porque estoy tratando de dar a entender un cálculo matemático y a la vez, que es un muy buen cálculo, entender por qué no funcionó, por qué no tiene ese rompimiento.